Una de las tradiciones que se mantienen, pero un tanto alterada, es la de ciertas festividades. Hay una festividad muy marcada en un determinado momento del año, cuando hace calor aquí, que nos indicaría cierta liberación de los cánones y códices de la vida cotidiana, del cumplimiento de la vida cotidiana. En todas las sociedades occidentales, desde muy antiguo, en el tiempo sagrado, se liberaban ciertas pasiones. Hoy diríamos se venteaba el gas, ¿no es cierto? Se abría una llave para liberar aquello que había estado contenido todo el año. Los griegos, mis queridos griegos, decían, es el año apolíneo, y cuando Apolo se va a visitar tierras nórdicas, queda el tiempo de Dionisos, el tiempo de la fiesta exacerbada, el tiempo del desequilibrio. Porque para encontrar equilibrio tenía que haber un orden y el quiebre de ese orden dentro de algo ya estipulado. Es el carnaval, esa herencia que hemos recibido, el carrus navalis. De ahí viene la palabra. El carro con el cual se entraba la imagen de Dionisos a la ciudad, que los latinos, cuando llegaron, entendían que era un carro que venía justamente como una barca desde el mar. Era el dios que llegaba, el dios que se acercaba. Ese tiempo ya existía en la sociedad romana, las Saturnalias y demás. Y es un tiempo sagrado de manifestación de la liberación frente a la contención. Los carnavales se mantuvieron como tiempo sagrado en las sociedades cristianas e incluso en las postcristianas, por decirlo de una manera, aunque habiendo perdido mucho de lo que significaban en una sociedad organizada desde lo sagrado. De hecho, hay una canción que dice, todo el año es carnaval, y eso es una negación, porque realmente es un tiempo que debe existir acotado para que realmente nos liberemos. Si no, lo que existe es directamente la costumbre. Muchos tangos, para situarnos en la historia propia, hablan del carnaval. Hay uno que es menos conocido, seguro los tangueros que nos estén escuchando lo van a recordar. Ángel Vargas tiene una versión muy bella que se llama Esta noche en Buenos Aires. Quien canta, ¿no es cierto?, quien está en realidad protagonizando la historia, dice, entre otras cosas, no está en Buenos Aires, está en una estancia muy solo y dice, en Buenos Aires hoy habrá papelitos de color, aunque yo quiera olvidarla, no, ahí está la presencia de la mujer en la lejanía. El carnaval se está desarrollando en la ciudad y él está aislado. El carnaval es una fiesta popular, como toda fiesta verdadera, como toda fiesta tradicional. Está de más decir que es popular porque realmente toda fiesta sagrada siempre es popular. Es como decir que en la Edad Media había culturas separadas, cultura popular y una cultura... No, era la misma cultura. Todos participaban de. Esta contención de lo popular y lo oligárquico, aristocrático, llámenlo como ustedes quieran, elitista, es una concepción moderna. Todos participaban de la fiesta, desde el rey hasta el último labriego. Pero todo ello ha sido lavado por la modernidad. Quedó el disfraz, quedó el tirar agua, quedó el bailar de una determinada manera. Sin embargo, esa tradición enorme que unía a todos, que hermanaba a todos,
que borraba ciertos límites, luego, al terminar, devolvía a la comunidad a su orden sagrado, porque había estado en otro orden sagrado, el del carnaval. Cuando vemos lo que ha ocurrido y cuando viajamos o observamos un documental sobre ciertas culturas, vemos que todavía en algunos lugares se mantiene el sentido del carnaval, del desenfreno del carnaval. Cuando vemos lo que nos pasa a veces a nosotros en algunas grandes ciudades, el hecho es absolutamente diferente. Parece ser algo simplemente de intercambio comercial, en algunos casos, o de muestra de ciertas características cuasi artísticas, en cierto modo, pero no aquello que fue, un sentido sagrado del carnaval. Hoy vamos a tocar un tema, justamente, que forma parte de la columna vertical de la, digamos así, de la cultura occidental al menos, y que desde los griegos, pasando por los romanos, y por supuesto toda la Edad Media hasta bien avanzada la modernidad, se mantuvo con las sutilezas propias de cada uno de esos tiempos. El carnaval no es que la carne vale, sino que el carrus navalis trae al dios. Bienvenidos a una nueva emisión de Reporte Minoritario, este programa que los lunes a las 15 horas hacemos aquí en Vorterix, y nunca mejor dicho el plural, porque gracias a Dios, como digo siempre, no soy el único que habla en este programa, sería insoportable, como digo siempre, sino cuento con la hermosa y enorme compañía de mis dos queridos amigos, a quienes voy a nombrar en este momento ya para introducirlos. Por supuesto ya el tono cambia porque aquí me pongo solemne, son dos personas con títulos, con jerarquías y demás, no un simple mortal, ¿no? Sino estamos hablando de personas en un sentido grandioso. Por supuesto a mi derecha, primero, la representante de la nobleza rusa, la mujer que miles y miles y miles de mujiks responden a su nombre y agradecen cada mañana, ¿sí? Trabajar la tierra para ella porque ella los protege. Es la condesa Miri Radomski. ¿Cómo está, condesa? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Procónsul, ¿qué tal? Buen día. Bien. Muy ¿Qué bien. tal su fin de semana? Bien, muy lindo. Fui al teatro, estuvo muy lindo. Coméntenos, ¿vio algo? Sí, una obra que me invitaron, así que agradezco. Nos invitaron junto a Cítrico. El hombre inesperado. Muy linda, en el Maipo con Inés Esteves. Vayan a verla. Perfecto. Muy linda. Buenísimo. Le agradezco a Carolina, que fue quien nos invitó. Ah, muy bien, buenísimo. ¿La pasaron lindo? Muy lindo. ¿Fueron a comer después? No, porque yo me iba a una fiesta con mis amigos. Ah, bueno, claro, ya está. Teatro y fiesta. Completo. Bien para el capítulo de hoy. Claro. Bien. Me estaba preparando para hoy, no quedaba claro. otra. Se estaba mimetizando. Claro, tenía que hacer el programa. Muy bien, perfecto. Vieron que esto no es así. No más. Biblioteca, nada más. No. Hay que meterse a la fiesta. No, totalmente, claro. Hay que meterse a la fiesta. Bien, perfecto. Genial. Por otra parte, de mi otro lado, ¿cómo nombrarlo? Lo están viendo en este momento, ahí está, ¿sí? Hace uso de una especie de aureola, ¿no? que lo recubre, que lo rodea, se ha sacado el saco, ha decidido que aquí hace calor, y si él lo decide es así, ¿sí? Porque ya les digo, cientos de instituciones le responden, a su paso se arrodillan abades, priores, senescales, ¿sí? Y lo reconocen como el verdadero conductor, ¿no? Es el conductor, exactamente, sí, señores. Me refiero al doctor Diego Ortega. ¿Cómo le va? No, doctor es Diego? usted, Porrini. Yo soy Claro. procónsul de todas las Nos prosopopeas. doctoramos todos. Nos vamos cambiando de... Claro. Porrini canoniza y... Santifica y doctora. Santifica y doctora, Sí. claro. Exactamente. Uy, Parte tengo
reparte títulos. El a último Rolín. decreto Claro. de canonización que tomé es bastante extenso. Uy, Uy, qué quiero miedo. saberlo. Prepárense, prepárense. Tiembla León 14. Bien. Porque ya tengo, ya tengo varios canonizados. Algunos estaban en el Index, pero no importa. Bueno. Todo En el Index. Index. Sí, en el Index. Tenga cuidado con esas cosas, lo van a ir a buscar. Es verdad, la leña verde. Siempre hay leña verde. Claro. Muy bien. Como decimos, Procónsul, claro. ¿cómo pasó su fin de semana? Bien, bien, muy tranquilo, por suerte. Jessica. Bien, también, por suerte. Muy bien. Mucho trabajo. Así que Bien. un fin de semana de descanso. Bien, bueno, me alegro que así sea, que por lo menos cerrar. Yo esta vez voy a citar un poquito porque ha sido público. Estuve en Rosario, Sí. invitado Sí, por supuesto. los queridísimos Tomás, Mauricio, Victoria y Eugenia de Cabaret Voltaire en la hermosa ciudad de Rosario, aquí a 290 kilómetros, para la presentación del libro de Estética del Símbolo y participando del programa Cabaret Voltaire. No saben lo bien que me trataron, qué Lo gente, trataron bien. pero maravillosamente. Muy Tienen bien. un cariño, así que vaya un enorme... Un gran abrazo. Muy lindo Cabaret Voltaire. Muy, muy bonito. Sí, exactamente. Lo escuché, Programa. lo escuché ayer, estuvo muy bien. Bueno. Le mandamos un saludo. Sí, yo Más también allá estuve participando de incógnito. Ah, ¿estuvo en el chat? Sí, estuve en el chat. Ah, muy Epa. bien. Se llamaba vi Procónsul. alguno. No. Tiene Claro, ponía. un nombre institucional. No lo conozco a este hombre. Claro. Estaba con la espada flamígera. Era ¡Opa! San Miguel Arcángel. Bueno. Con la espada flamígera, sí. claro, ya está. Así que bueno, no, muy lindo el programa. Muy lindo y... Muy bueno, y- muy sólidos los entrevistadores. Totalmente, eso pensaba. Afecto, no sí. es fácil. No es fácil. Y el doctor se pudo desplegar muy bien Sí, porque sí, estuvo sí, muy sí. buena realmente la exposición y Bueno, gracias les a agradezco. la compañía de Bien los hechas las chicos. preguntas, Sí. ¿no? Muy Una bien. cosa muy orgánica. La verdad Totalmente. Sí, sí. le El mandamos- mérito es absolutamente de ellos, porque realmente es un programa exquisito. Yo los había escuchado anteriormente en otros casos. Y bueno, tanto Tomás, que está muy, muy preparado en el ámbito de la filosofía, la política y demás, y Mauricio también, y con un conocimiento de música Sí, lo escuchaba. impresionante. De ópera, usted chocho. Yo, claro, era María Calas transformada, ¿no? San María. Sí, Santa. Es verdad. Santa Otro María. más pero un segundito, ya lo voy a Ahora te ¿Cómo santifico. va? Santa María Calas, totalmente. María Muy Calas bien. Meneghini. Muy bien. Como Porrini va emanando santidad, ¿no? Totalmente, Esto. totalmente. No, un cariño enorme a la gente de Rosario, me Sí. recibieron enormemente bien, feliz. Estuve en El Gato Eterno, que es Con una- Euge. ¿Qué librería? Sí, con Euge. Eugenia, Divino, maravilla. Me hizo preguntas que me hicieron pensar y las respondí mal igualmente, pero bueno, hago lo que puedo, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Un cariño enorme a todos. A todos, allá. a todo el equipo de Bien. Cabaret. Bueno, vamos a nuestras redes, si le Sí. parece primero. Sí. Tenemos el Instagram, Reporte Minoritario BTX, el Twitter, que es uno que tiene un pajarito. Ya no está ¿no de tiene más el Ahora hay pajarito? una X. Ahora es una X. Claro. R Minoritario BTX. La página de Matías Massetti. Ustedes quieren toda la información de las cosas que se dicen aquí y demás. Bueno, Matías Massetti, que ha estado con nosotros, a quien le mandamos directamente, ya habría que apretar un botón y que salga el saludo para él, porque le debemos un trabajo colosal. Y pueden comunicarse con nosotros por medio de audios o preguntas al 11 40 41 96 60. Repito, 11 40 41 96 60. Hay más de 2.000 personas recibiendo los mensajes y vamos a responder a ello. Bien, ¿qué más? Un regalo muy especial que nos ha llegado. A ver, Condesa, adelante. Bueno, queremos agradecer a la mejor editorial del mundo junto a Sofía Casa Editorial. Qué grande. que Donde es- pueden conseguir los libros del doctor. El hilo, exactamente, el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna. Editorial que dirige Pinkler junto a Soledad, Sí. si mal no recuerdo, si me olvido de alguien más, perdón. Los ha enviado Bernardo, Qué que maravilla. estuvo con nosotros, nos envió todos sus libros. Muestre, así que Condesa, muestre, por favor. voy a ir mostrando uno por uno. Primero quería mostrar la grandísima editorial
que es el hilo de El Ariadna. hilo de Ariadna, no duden en comprar lo que tengan. Un Totalmente. material espectacular. Las mejores ediciones y traducciones de Young también, Sí. porque están hechas por gente que estudió muchísimo, tanto los idiomas como su obra, así que son muy importantes las traducciones. Este es de Young. Si quieren leer a Young, recomendamos las traducciones y la edición del hilo de Ariadna. Acá tenemos La sombra de la rosa y la rasgadura del velo de Nante. Hermoso libro que él lo mencionaba cuando vino, así que si lo quieren leer. Tenemos El cine de lo sagrado. Gente que le gusta el cine, La se lo condesa. escribe Bernardo. Qué lindo ese cuadro, No, esa las toma. ediciones son No, preciosas. miren lo que abajo la taza, por favor. Esta La taza de- que ha sido robada al señor crítico y cítrico, Muy bien. el padrino. Qué bárbaro. Y acá, El cine de lo sagrado y abajo y abajo el señor Marlon Brando. Marlon Brando. Por supuesto. Canonizado alias- inmediatamente. alias El Vito cine- Corleone. Exactamente. El Ahí cine de lo está, sagrado lo mirá, qué escribe. grande, mirá, California. Acá lo pongo. Uy, Mirá lo que perdón, es el cine. Mirá lo que es el cine. Condesa, Esto es ¿quieren cine, bien? amigo. Ahí está. Acá tenemos Borteri. Tiene bien, perfecto. Este lo escribe junto a su hijo, Mariano Nante, que se dedica al cine. Le Bien. mandamos un abrazo. Y tenemos, creo que este es el libro rojo, propiamente dicho. Así es, el libro rojo de Jung, traducido por el hilo de Ariadna. El y trabajo de eso es increíble. es increíble y realmente decimos que es una de las mejores traducciones que van a conseguir porque es real. Bien. Así que bueno, muchas gracias Bernardo, muchas gracias el hilo de Ariadna. Un placer inmenso esto. Después lo vamos a repartir. De paso, es el pretexto para. ¿No? Sería bueno. Claro. Otra editorial Hay, que se hay quiera- editoriales en Argentina. Mangazo de sí, él. nos dedicamos a los libros. Bien. Como verán, agradecemos y ahí está la bolsa que dice el hilo de Ariadna. Sí, agradecemos A la Condesa, ahí está, mirá. y aparte se gana nuestro cariño inmenso. Totalmente, aparte un material bellísimo. Muchísimas gracias, don Bernardo Nante. Muchísimas gracias, el hilo de Ariadna. Sí, la realmente. verdad, son más allá del chiste, profesores que me han formado la vida. Así Totalmente. que hoy nos estén mandando sus libros para mí es un agradecimiento muy, muy grande. Realmente, una gratitud muy grande con todos los profesores del hilo de Ariadna. Y bueno, don Leandro Pinkler, esperamos. San Leandro Esperamos. Y ya estamos. Ya empezamos. Seguimos, estamos. San Homero, llévese las cámaras. Sí, lo estoy. A Leandro ya lo estoy persiguiendo, ya me debe odiar, ¿eh? Perfecto. No creo que Pinkler. Pero Tiene- bueno, lo vamos a tener algún día acá. Es una buena Vamos a persona y equilibrada. No. Claro, tiene una paciencia muy bien. inhumana el hombre. Totalmente. Buenísimo. Bueno, así que gracias, el hilo de Ariadna, por este hermosísimo aporte a esto. Y lo leeremos con muchísimo gusto. Es más, Por yo supuesto. creo que nos vamos a tener que ir pasando uno y otro. Sí, No nos vamos a tener que intercambiar. Claro, intercambiar. Sí. Totalmente. Bien. ¿Qué tenemos detrás? Detrás hay algo. Uy, bueno, a nuestro tema. Sí. Vamos al tema de hoy, Bueno. el carnaval. Como ustedes Así saben, es. no queremos ser necesariamente alegóricos. Así que la condesa hoy eligió algo. Miren el colorido, miren lo que tengo atrás. Tengo una fiesta de colores. Tenemos ¿Sí? un carnaval. Exactamente. En realidad tenemos un rito de iniciación. Ujú. Vamos a hablar del rito y su función en el carnaval. Este cuadro se llama La iniciación de los Ben Webels. Perdón si lo pronuncio mal, eso es de Países Bajos. Claro. Creo que es igual así, Ben Webels. Ben Wegels, algo así. Los Ben Wegels eran el cuadro es anónimo porque se llama La iniciación de los Ben Wegels y es alguien que pertenecía, obviamente firmado en anónimo, a la hermandad de los Ben Wegels, porque eran una hermandad flamenca en Países Bajos, 1600, donde empieza la pintura y el arte flamenco, siglo XV, siglo XVI, pleno barroco, pero en lo que es la Europa del Este, ¿no? Y en Países Bajos y demás. O sea, estaba pasando en paralelo al barroco de Caravaggio. Claro, el italiano, el español. Exactamente, que el barroco igual tiene esa característica Sí. que a diferencia de lo florentino, que es el Renacimiento, es universal, ¿no? Totalmente. Y bueno, una de sus expresiones más ricas en lo que es el arte simbólico es, sin duda, el arte flamenco en esa época ¿Y cómo, no? y cómo. Así que este cuadro, perdón, trata sobre un rito iniciático que se estaban dando en la Orden de Hermandad. Que sin duda era secreto, condesa. Por Que eso era también la secreto. anonimia, ¿no? Claro. Exactamente, que también es muy importante, que seguramente lo hablemos en torno a las figuras de ritos iniciáticos y demás. Era secreto no por una cosa de bueno, ustedes no entran, o de hacerse los exclusivos, o de hacerse los locos, ¿no? Sino realmente porque había un poder de conocimiento
tan grande, Exacto. muchas veces opuesto a lo que eran determinadas leyes civiles, ¿no? Ujú. En el sentido de que había órdenes imperantes, como la más clara la reforma, la contrarreforma, Exacto. que no se podía ir a buenas y primeras diciendo, bueno, somos una organización flamenca, ¿no? Claro. Porque tenía un peso lo sagrado que era realmente al cadalso directo, entonces era secreto. Algo muy interesante de este cuadro, si vemos su lateral derecho, yo lo tengo en espejo, sería su lateral izquierdo, Ujú. vemos que hay una puerta que la están forzando, la están cerrando. Ujú. Seguramente recordarán el cerrojo de Frenogard, Sí. que es un cuadro también holandés, que vimos en el episodio de La llave del año pasado, Ujú. que lo vimos porque íbamos a ver Dial for Murder de Hitchcock, y él era muy estudioso de la pintura holandesa. Exacto, la llave, muy bien. Totalmente. De hecho, hacíamos el chiste de que parecía un frame, ese cerrojo de Frenogard parecía un frame de Dial for Murder. Ujú. Porque Hitchcock fue muy estudioso de estas hermandades de pintura holandesa, más allá de que sabía una barbaridad de pintura, pero particularmente lo que eran los misterios y los secretos y demás, Exacto, simbolizados acá. Y si vemos, se repite la figura de la puerta. exacto. En este, no sabemos si Frenogard pertenecía a la... Fregonar, perdón, pertenecía a esta hermandad, pero bueno, uno podría... creer Sí, que sí, él era francés, era. sí, Pero, claro, Pertenecía a- límite com, ¿no? Porque es la zona de Flandes. exactamente, y estaba más cerca de la pintura flamenca Totalmente, holandesa que de lo estéticamente, que era totalmente. el expresionismo. Sí, totalmente. O- Exacto. O el barroco español. el barroco. barroco. Totalmente. Exacto. Así que bueno, tenemos este cuadro increíble que es para detenerse y ver cada detalle. Y esa es la trama de lo que sucede, ¿no? Un cuento Colosal. iniciático. Miren la luz. Vamos viendo algunos detalles de lo estético. Cómo está la luz absolutamente iluminando los rostros. Sí, los Y el rostros. suelo. La forma del suelo. Y los colores de los vestidos, ¿no? Está toda una paleta de colores. Justamente el simbolismo de la iniciación, ¿no? Es Claro. colorido, ¿no? Y por supuesto hay gente que no necesitó vestirse también, ¿no? Obviamente. Claro, el simbolismo de la desnudez también, ¿no es cierto? Es un bacanal, es Claro. orgiástico. Exacto. Sí. Incluso el primer rostro que está vestido del que tenemos de este lado, que está vestido de un violáceo. Está Gustavo Manzanal ahí. Claro, que- El que está de túnica blanca con el. Pero mira, es verdad. es Gustavo Ahí está Manzanal. Gustavo. Tu querido amigo. Coronado de laureles. Sí, sí. Fíjense, qué interesante. Claro, uno creería que esta es la persona que está teniendo su rito de iniciación, ¿no? Ujú, De exactamente. hecho, atrás viene un hombre escondido en la oscuridad con las ramitas, como aquellos ritos eleusinos Claro. con el ramo de oro, ¿no? Toda la Exacto. simbólica del iniciado. Exacto. Si podemos hacer, por ahí es mucho pedir, pero veo que están ahí manejando muy bien el Zoom. Lo que mencionaba la condesa de la puerta, Sí. hay algo ahí que asoma. Sí, claro. Por ahí no se va a apreciar bien, pero nosotros lo tenemos acá bien cerca. Hay alguien que está con los ojos muy abiertos queriendo ver lo que le es vedado. Sí. Ujú. Justamente. Y le están trabando la puerta. Están trabando la puerta. O sea, esto no es para cualquiera. No, El Totalmente. misterio de la iniciación, justamente, exacto. no puede ser para cualquiera. Si no, no sería un misterio. Por Sí, supuesto. Exactamente. Es un problema también que ha tenido la idea del carnaval como una suerte excéntrica, ¿no? Fuera del centro, literalmente, pero ya vamos a hablar de eso. Sí. Procónsul ha visto que hay uno con una bellísima y enorme pipa, ¿no? Está fumando una pipa. Está sí, usted en Las el grupo. holandesas. Sí, sí, sí. Ahí no hay problema. Bueno, es uno de los que está arriba, un tanto con poca Sí, ropa. la pipa de- Está fumando una pipa holandesa. Esa es la... De la de largo marco, sí. Ahí está. Sí. Muy bien. Y no, coronado Espuma de de mar. pampa, Una espuma de... claro. No, eso no es espuma de mar, es Cerámica, de- debe ser, cerámica, ¿no? cerámica. Cerámica. Y bueno, están coronados de pámpanos, ¿no? Y en fin, los cuerpos muy también pálidos, ¿no? En cierto modo, el Sí. sentido que han estado encerrados en algún campo. Muy bien, muy bien. Y la presentación, ¿no? Fíjense, el que está vestido de verde, ¿no? Descalzo, si no me equivoco. Está descalzo, sí. Porque en toda iniciación, ¿no? Un pie debe estar descalzo. Algún día podríamos. Totalmente. Claro. Fíjense Y- que se ven los pies descalzos, ¿no? Totalmente. En el otro lateral, al contrario a la puerta, hay unas dos mujeres que parecieran estar bailando Claro, con los colores de la alquimia, claro, exactamente. siguiendo Exacto. con la fiesta, ¿no? Es un Ahí ritual está. mixto, por otra parte, Por supuesto. que el carnaval lo ha mantenido siempre, ¿no?
Bien, ustedes verán el sentido sagrado de lo carnavalesco sobre la base de una enorme tradición, muy, muy grande, que tiene que ver, como bien decía la condesa, con la iniciación, así que si les parece, podemos empezar a... Sí, totalmente. Una cosita más para cerrar con Adelante, la pintura. condesa. Hay por un cuadro favor. que, perdón, Amelito, no lo pasé, se llama La danza de los pavos, de Resendi, que bien era uno de los cuadros que habíamos barajado, pero es vertical, entonces no lo podíamos tener detrás, y aparte queríamos hablar de este. Pero ese es un poco posterior, es de 1900 ya, la pintura de Resendi, pintor sevillano, Ujú. que también es muy interesante toda la herencia flamenca que va a pasar posteriormente en España, obviamente con Goya a la cabeza, ¿no? La herencia de Goya. Están los carnavales de Goya, ¿no? Por supuesto, Ahí ahí tenemos la danza de Resendi. Todos los Ujú. cuadros de Resendi son fiestas gitanas, Claro, porque tenemos lo gitano y lo flamenco tan presente en Andalucía, ¿no? claro. Y todo lo que es la fiesta flamenca y demás, que como decíamos es herencia de Goya, que a la vez Goya también estaba en conexión con lo que estaba pasando en la pintura flamenca, ¿no? Totalmente. Condesa, es un Goya modernizado. Es un Fíjese, Goya modernizado, el por periodo supuesto. negro de Goya. Por supuesto. Bueno, Goya tenemos uno de los más famosos, el Aquelarre de las Brujas, ¿no? Claro. Ya estaba exacto. toda esa presencia flamenca, gitana, de lo ritual y de lo artístico, que es una cultura muy rica en ese sentido, si quieren como estudiar estos temas. El arte flamenco y gitano está repleto, y bueno, todo lo que es Andalucía, y hablar. Totalmente. Que aprovecho para mandarle un saludo a una oyente nuestra. Adelante. Se llama por María. favor. María. Su nombre en redes es La Fiancée Solitaire, Oh. así que no sé su apellido, pero Bien. me dijo que los escucha hace 10 años a ustedes. Y ahora escucha Reporte, así que le mandamos un abrazo a María, María, un cariño enorme. seguidora de la última página Sí. de Reporte y andaluza. Andaluz. La conocí porque yo subí un poema de una poeta andaluza que se llama Ana Esforza, que la recomiendo muchísimo, hablando de toda esta cultura flamenca y demás. Y a ella le gustaba mucho y ahí me contó. Qué maravilla. Así que le mandamos un abrazo y viva la cultura andaluza. Sí, impresionante. Qué joder, hombre. Cultura. Esa Viva el arte cosa, de ¿no? Que Andalucía. pone como si estuviésemos hablando en un canto. Corre, vamos a ¿no? cantar aquí. Claro. Ala, ala. Yo tuve la Como está suerte Federico de García estar- Lorca, ¿no? Ahí. Mirá, Por oh, supuesto. Federico, Ah, qué Por maravilla. supuesto. Ahí está. Salir de nuestro noche juego con nos llama. Federico, ¿no? Sí. Ya está, Y ya de está. jarana. Y decirle, yo pago. Ya está, listo. Vamos donde vos digas. Una Totalmente. fiesta Bueno, con Lorca, No, por Federico, Bueno, no. favor. San Federico García Lorca. Bueno, no. Cornisa, Bueno, no, ya no. empieza la cornisa, pero con Yo me bajo. Yo no después, aprendió después nada de Dionisio, usted. Sí, aprendí Vamos. demasiado. Ese es el problema. Sí, Yo hasta ahí. hay anécdotas tan maravillosas de Federico en ese sentido, pero vale decir, yo tuve la suerte de estar en Andalucía, Sí, en las tres ciudades básicas, ¿no? Córdoba, Sevilla y Granada. sí. Y bueno, el canto no era algo magistral. Y lo interesante era, yo quería escuchar flamenco. Entonces dije, bueno, voy a un tablao. Y la dueña de la pensión donde estaba una andaluza con todos los con Sí. todos los colores, ¿no? Un tanto rellenita, quiero ser delicado, una mujer grande, ¿no? Me dice, pero no de ninguna manera. Dice, páguele usted una manzanilla, dice, a cualquiera y le va a cantar. Yo dije, esta mujer está loca. Digo, qué sé yo. Bueno, es como pagarle acá para que cante un tango a alguien en la calle. Claro. Bueno, obviamente estábamos tomando algo y me dice el mismo dueño del bar, me dice, invítelo a cualquiera y se van a... Fue despertar la fiesta. Qué belleza. Entonces yo dije, vengo de Argentina, uy, dice qué alegría, qué sé yo, vamos, y se pusieron a cantar. Qué belleza. Una cosa espectacular, Qué belleza. espectacular. Así que sí, un cariño enorme a la querida Banda Lucía, ¿no? Porque eran los vándalos que habían llegado. Claro, por supuesto. Y los pueblo vándalos. y se mezcló con el mundo árabe y ahí dio, bueno. Y ahí salió lo mejor. Qué belleza. Totalmente, exactamente. Bien. Qué belleza esas ciudades. Bien. Estábamos con el cuadro, habíamos visto, esto nos llevó el Resendi, y pensando en esta estructura propia del carnaval, Sí, no sé si ustedes quieren empezar No, con adelante, algo. adelante. Yo lo que estaba pensando era lo siguiente, yo hice una alusión al comienzo, al tiempo. Sí. A la canción que dice todo el año es carnaval. En realidad eso es una contradicción, ¿no es cierto? Es decir, ese tiempo específico de liberación es un tiempo que debe ser esperado y que debe ser vivido como tal. Si no, todo es igual, ¿no es cierto?
Y era un tiempo en el que la risa era ritual. Es decir, era necesario reír, porque ustedes saben que en Europa, esto en febrero, estamos en invierno, estamos esperando que venga la primavera, entonces tenía que haber la fuerza, devolver fuerza a la naturaleza para volver a crecer. De hecho, las grandes fiestas, las Dionisias y demás, se realizaban en ese momento. Y era el tiempo del teatro, justamente, el tiempo de sembrar, de esperar que explote la naturaleza sobre la base de un ritual ligado a lo más profundo de la reproducción, ¿no? En todo sentido. Porque, según cuentan los historiadores, en la antigua Atenas, en carnaval, y había que cuidarse, ¿no? Bueno, ahora no sé, cuidarse o dejarse estar, digamos, ¿no? En algún sentido. Claro, era complicado. Que la condesa se toma dejarse estar. Dejarse estar. ¿Qué va a hacer? Era así la cosa. Sí, exactamente. Con lo cual, uno, claro, Homero me mira con preocupación, como diciendo, ya está llegando el Confer y nos va a cerrar. Pero. Uy, qué antigüedad. No existe más el Confer, no existe. Bueno, gracias a Dios. Valga decir, sí, porque no me esas cosas, inquisiciones morales, me parecen de pacotilla. Valga decir que eran fiestas con desenfrenos, pero justamente estaban justificadas, y aquí en América ni hablemos, ¿no? Los pueblos originarios de América, o como ustedes quieran llamarlo, las culturas precolombinas, si se quiere, también tenían esto. Eran tiempos de liberación. Por lo tanto, todo el año se vivían 11 meses de contención apolínea, ¿no? Y de pronto la gran liberación. ¿Cómo será que la tradición cristiana vuelve a lo mismo, ¿no? Dice, bueno, y en los carnavales de la Edad Media se coronaba un burro, ¿no es cierto? Se nombraba obispo. Se coronaba en realidad como rey a un personaje increíble, el Momo, ¿no? Uh-huh. Que es un borracho y demás, un ebrio, y a un burro como obispo, ¿no? Claro. Procónsul y Homero. Procónsul y Homero. ¿Qué pasa? Estaba haciendo travesura. Solo les voy a decir el nombre como los docentes. Chavín, Ortega. ¿Qué hicieron? Nada, él hizo un nombre y una conexión mental con Homero. Muy bien. Bueno, claro. Después le cuento en el corte. Bien, perfecto. Perdón, disculpa. No, por favor. Estamos en carnaval. Y la condesa entendió inmediatamente. Claro, totalmente. Qué bárbaro. Después yo lo trato Homero, es usted. ¿Ustedes se dan cuenta? Tiene razón. Disculpa, soy un desubicado. Deme la libreta. Dos sátiros. Bueno. Dos sátiros se divierten por Telefe, una película de Telefe a de la tarde. Bueno, justamente lo satírico parte de esa característica, ¿no? El gran coro de Dionisos, el que acompaña a Dionisos. Es decir, es una fiesta de. Por eso, mis queridos cofrades, cuando vean libros como La cultura popular, ¿no? Arranca por Rini por el telar derecho. Cosa, no olviden que el término está mal usado. Yo lo siento mucho por generaciones de personas que repiten los programas escritos por otro, ¿no? Que ponen, claro, para entender el carnaval hay que leer y poner tal libro. Señores, era cultura, no era popular. Porque era popular por naturaleza, ¿no es cierto? Es un oxímoron, o si se quiere, directamente una tautología. Es algo obvio. Era cultura. En la Edad Media, los últimos momentos de esa cultura tradicional, era popular. Miren los cuadros de Bruegel, ¿no es cierto? También para ver si quieren ir un poquito hacia atrás. Y los dibujos de la Edad Media en torno al carnaval. Se mezclaban la nobleza con el pueblo y no había reglas. Es hermoso ver cómo en ciertas películas se ve, ¿no? Cuando la misma princesa de pronto sale de palacio y danza con el pueblo, ¿no? Era lo obvio, y el rey, todos perdían su condición, hasta los obispos, ¿no? Sí. Porque era tiempo de. Sí, eso es muy interesante también, que se dice como eran fiestas paganas, como a espaldas de la iglesia de alguna manera. Y la verdad es que todo lo contrario. Todo lo contrario. Se hacían dentro de las iglesias. Exacto. Porque tenía un sentido ritual muy significativo, que claro. luego lo iremos viendo, que no era simplemente una fiesta para burlarse de o de descontrol por el descontrol. Como bueno, todo el año pagamos los impuestos, déjame emborracharme, que es un poco lo que hacemos ahora, ¿no? Déjame emborracharme en la fiesta sacra que pagué los impuestos todo el año. Bueno, no era eso. Exacto. No había ni una molestia por seguir un orden civil. Totalmente. Porque ese orden civil era un orden sagrado.
Entonces Qué bueno. se sobreentendía que se seguía. Y justamente ese orden sagrado requería de estos lapsos. Claro, Entonces era, por supuesto, que en vinculación con, no era algo profano o pagano, esas palabras. totalmente de acuerdo. Hay con también una dimensión del tiempo sagrado y del tiempo profano, volviendo Sí. a lo que decía el doctor y tomando lo que dice la condesa. Con el tiempo, si se quiere, podemos pensar que el carnaval ordena, aunque Claro, aunque muy de bien. algún modo es desorden, entre comillas, ¿no? Es Ujú. subversión de ciertas cuestiones, etc. Pero ordena litúrgicamente incluso. Sí, Ayer me comentaba, mientras armaba esto, Jessica me acercaba un libro de Joseph Pieper, gran filósofo y pensador, teólogo sobre todo. Y Pieper tiene, Chesterton también tiene algo en Herejes, pero un libro chiquito de Pieper que se llama Una teoría de la fiesta, que se detiene en algo que también menciona Cirlot en su diccionario de símbolos. Si uno busca carnaval, en la entrada de Cirlot, habla de desarrolla el concepto de acumulación del tiempo, ujú, hacer presente lo eterno. En el carnaval, de alguna manera, se hace presente lo eterno para dar pie luego, en la tradición cristiana, a la cuaresma, ¿no? Claro. O sea, el carnaval son 3 días antes del miércoles de ceniza, que inicia otro tiempo litúrgico previo a la Pascua, etcétera, lo que ya hemos hablado en su momento. Sí. Pero voy a citar un poquito a Pieper, que dice así: el tiempo huidizo se detiene en la fiesta. El desgaste incesante de la sustancia vital que nos ha sido otorgada es atajado por este ahora sosegado en el que se muestra la realidad de lo eterno. Sustracción del aquí y ahora cotidianos. Para que del empeño humano se obtenga una fiesta debe sobrevenir, algo divino, que haga posible lo que de otro modo es imposible. La fiesta sin dioses es un absurdo. El carnaval posee, por ejemplo, carácter festivo solo allí donde hay miércoles de ceniza. Quien quiera suprimirlo, habría también suprimido el mismo carnaval. Es decir, litúrgica y de manera sacra, el carnaval es una forma de llamamiento al orden, exacto. a partir del caos, ¿no? Un retorno al caos primordial, dice Cirlot. Chesterton va a decir algo similar, no estrictamente del carnaval, sino de la Navidad, que es otra fiesta. La misa, en cierto modo, es una celebración, ¿no? Vamos a la celebración de la palabra, del sacrificio, ¿no? La Eucaristía. La Eucaristía, etc. Y dice Chesterton al final algo así como: si suprimimos de estas fiestas o de estos ritos iniciáticos, de estos ritos carnavalescos, si se quiere, si suprimimos la dimensión sobrenatural, estamos dando pie a lo antinatural. Que es en definitiva un poco lo que planteábamos en un comienzo, la ausencia de trascendencia o de sacralidad en esta dimensión festiva, en esta dimensión ritual, termina convirtiéndolo justamente en una celebración, en una ceremonia, en la que importa más la forma y no el contenido. A ver, todos los que estamos aquí, los que hemos, incluso supongo que en el chat, y quien vea este programa en algún momento, seguramente participamos de alguna manera o hemos visto por televisión los carnavales de tal lugar, de tal espacio, ¿no? Hay países, hay ciudades muy famosas por sus carnavales, sus corsos, todo lo que ya sabemos. Acá en Argentina tenemos 2 muy grandes en febrero, Uruguay, Brasil, bueno, todos los países de Hispanoamérica, los países en Europa, todos los que tienen una tradición viva, el de Venecia. Bueno. Cuidado cuando eso se convierte solamente en fiesta vacía, en fiesta donde no hay una dimensión sobrenatural, donde no hay una dimensión sagrada detrás de ello, donde no hay una noción de ordenamiento temporal y espacial de lo sagrado en relación con lo profano, tomando a Mircea Eliade, ¿no? Es necesario esto, como decía el doctor, ventear el gas, ¿no? Descomprimir, oxigenar la vida, ¿no? La existencia, el devenir, para luego volver a la reconvención, para volver al tiempo sagrado, al tiempo de la contemplación, etc. Pero es necesario tener esta especie de válvula de escape, válvula de medición, que tiene una dimensión, insisto, sagrada. Si no hay una dimensión sagrada detrás de ello, si no hay una dimensión
del sacrificio, una dimensión trascendente de la celebración, es vacío, ¿no? Lo decía Piper, ¿no? Hay carnaval allí donde hay miércoles de ceniza, siguiendo la tradición cristiana, ¿no? Tomando fuertemente eso. Que de alguna manera venía de las otras tradiciones por en el mismo supuesto, sentido. Pero que a su vez también, después lo vamos a ver, si quieren, cuando hablemos de la novela que nos compete hoy, vamos a ver también que esa manifestación del tiempo ritual, del tiempo del carnaval, sucede mayormente extramuros, en la zona liminar, en la zona fuera del centro, porque justamente el centro empieza a perder capacidad de emanación de lo sagrado. Entonces hay que correrse un poquito a los límites, donde todo es un poquito más posible, si se quiere, donde hay un poco menos de control, si se quiere, de la cosa. Pero es necesario retomar y recuperar esa dimensión. Lo carnavalesco en tanto delimitación, en tanto ordenamiento. Por eso los grandes carnavales de Buenos Aires también eran en los barrios. En los barrios, sí. De hecho, vamos a verlo muy claramente en la novela que hoy vamos de Bioy Casares, ¿no? Sí, señor. El carnaval del 1927 sucede en Palermo. Claro. Y no estamos hablando, bueno, hoy por supuesto Palermo es claro, centro, pero en el año 30, 27-30, era más bien cercano a los límites del centro neurálgico de la ciudad. Exacto. Andá con cuchillo. El Arroyo Maldonado. Claro, sí. Exactamente. Bien, este es el tema de hoy. Vamos a desarrollarlo en el tiempo que nos queda, pero ahora ha llegado el momento justamente del carnaval para nosotros, el recreo. Nos pasa en educación, ¿no es cierto? 2 horas de clases, el recreo. Yo estoy en contra de las horas reloj, deberían ser de 40 minutos, como eran muy sabios nuestros maestros anteriores. Y el recreo no es ni más ni menos que la liberación. Una vez salir a los chicos en un recreo y es genial, ¿no? Es el mundo, nada más alegre que ver un pibe saliendo al recreo. No, totalmente. Como cuando salen de la escuela, como dice Serrat. Realmente. Pero luego para la contención, ¿no? Sin recreo es imposible la continuación. Así que, Homero, es usted nuestro director de carnaval. Díganos sobre qué tenemos que danzar y así será. Acá estamos los apretados del norte para seguir bailando. Ahí al fondo, el profesor Porrini se dispone a retomar el programa de hoy. A tomar... Bien. Llegó la música brasilera, estamos en tema. Sí. Muy bien. Exactamente. El mayor carnaval del mundo está en la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Eso significa San Sebastián del Río de Janeiro. San Sebastián del Río de Janeiro. Muy bien. Muy Hoy bien. está imitando Ah, los cure. acentos. Lo hacemos con amor a todos nuestros oyentes. Todos. Cariño enorme a nuestros hermanos del enorme territorio brasileño. Bien. Tenemos hoy una novela. Tenemos una novela del queridísimo Adolfo Bioy Casares. Yo creo que es una de sus 2 o 3 grandes novelas, junto con, la más conocida, por supuesto, la primera, la que marca de alguna manera su devenir como escritor. Me refiero a La invención de Morel. Ahí está un joven Adolfo, ¿sí? Y posiblemente después la otra, a mí me encanta El perjurio de la nieve, que no es una novela, pero es un texto largo. Estamos refiriéndonos a El sueño de los héroes, novela de 1954, escrita en un momento muy particular para él, sobre todo, y que va a traer el tema del carnaval de manera notable, luego para hacer de alguna manera una vuelta de tuerca también muy particular en el año 60, el querido Marco de Nevi va a publicar Ceremonia Secreta en tiempo de carnaval, ¿no? También con un trabajo notable en ese sentido. Pero vamos al sueño de los héroes. ¿Quién quiere comenzar? Procónsul. Voy a empezar, si le Muy bien, denle nomás. El sueño de los héroes, como bien decía el doctor, y como señalábamos, es una novela de 1954. El argumento es tan simple y tan complejo a la vez como lo que sigue. Es la historia centrada en un grupo de amigos, encabezados por Emilio Gauna, el protagonista de la novela, que en 1927, una noche,
carnaval, gana una importante cantidad de dinero y decide con sus amigos irse a gastar todo ese dinero en una celebración, una fiesta a todo trapo en carnaval. De continuo. De continuo. 3 noches seguidas de pura joda, digamos. Bueno, no lo dice así Bioy Casares, pero más o menos se entiende de esa manera. En criollo. En criollo. Claro. El tema es que en esas 3 noches hay algo prodigioso que sucede y por cuestiones de la trama, Emilio Gauna se queda sin recordar absolutamente nada de lo que pasa en la última noche de ese carnaval. Muy bien. A partir de allí la historia empieza a transcurrir como una novela prácticamente realista. Emilio Gauna empieza a transitar distintos personajes, fundamentalmente a 2. Al doctor Valerga, que es como su maestro iniciático en las artes del cuchillo, de las pendencias y de todas las cuestiones, y el brujo Taboada. Entonces, tiene 2 vertientes de iniciación. El brujo Taboada, que es vidente, que es una especie de brujo, por algo, el apodo de brujo tiene que ver con conocimiento de ciertas ciencias y saberes ocultos, que además tiene una hija de la que él se enamora, Clara Taboada. Y a partir de este contacto con el brujo, que va y viene con Valerga, que Valerga también es un personaje muy particular, Emilio Gauna tiene el proyecto de tratar de reponer lo que pasó en ese carnaval de 1927, y en el viaje que empieza a emprender, un viaje de regreso a esos 3 días del pasado, empieza a descubrir, ¿no?, ciertos elementos a partir de las visiones que tiene el brujo Taboada, etc. Y finalmente, 3 años después, en 1930, empieza a repetir. ¿Qué fecha? ¿No? Empieza a repetir los mismos hechos, el mismo itinerario del carnaval de 1927. Y ahí hay un giro fantástico en la novela. La novela tiene una caracterización fantástica. Hay un hecho que tiene que ver con que finalmente comprende lo que ha pasado en esa noche de 1997, que no se completó, porque para completar era necesario ese viaje al futuro pasado, ¿no?, una especie de giro temporal, y él descubre su destino, muy a lo Borges, ¿no?, es el destino del cuchillo. Y es justamente ese loop, si se me permite un término más cinematográfico, moderno, ¿no?, esa vuelta en círculo sobre un episodio o un hecho prodigioso, un episodio trascendente en su vida, que termina de confirmarse justamente en las celebraciones de carnaval. No es menor que transcurra en carnaval la novela, porque es lo que permite el marco también de cierto caos desordenado que busca y tiende hacia el orden, ¿no? Eso como para empezar a hablar respecto de la trama de la novela. No les quiero contar el final, aunque vamos a tener que hacerlo en algún momento, porque es necesario, ¿viste? No somos... esto no es una película. Hay una película. Yo no la vi. Nada más. Sergio Peretti. Peretti. Sergio Renán, ¿no? Sí. Lito Cruz hace de Valerga, creo que es del 96. La película, pasa sin pena ni gloria para mí. Okay. La novela es superior, sí, ¿no?, en el sentido de No, que, bueno, sí. porque en definitiva hay algo que pasa en la última noche, que es como termina la novela, que es Emilio Gauna descubre y entiende que lo que él no podía recordar era que se salvó de morir. Morir por el coraje, ¿no?, el coraje gratuito, ¿no?, la demostración del coraje frente a su maestro Valerga. Él muere en un duelo de cuchillos enfrentado a el doctor Valerga. Y esos 3 años que pasaron desde el 27 al 30, él trata de reponer, ¿no?, como hay atisbos, hay como iluminaciones, como chispazos de algo que no termina de dilucidar hasta la última noche, ¿no? Y la figura de Clara, que es el centro de su descubrimiento. Clara en realidad es un personaje que justamente viene a iluminar lo que él no puede ver. Por eso es Clara, ¿no? Es la hija del brujo, es su mujer, su esposa también, pero ya es demasiado tarde. Y el método o la forma que tiene Clara para que él pueda entender es ponerse una máscara. La máscara es Clara. Y detrás de la máscara, detrás del rostro, está la verdad. Entonces, todo el elemento simbólico de la máscara, de lo carnavalesco, etcétera, está puesto ahí. Es decir, dar vuelta al mundo para recuperar el orden del mundo. El mundo de Gauna es un mundo bastante limitado, en el sentido de que él no es un héroe. La novela se llama El sueño de los héroes, porque según la visión de Gauna, el sueño de los héroes es morir
heroicamente, dando la vida por el coraje y no comprendiendo la verdad. O en todo caso sí, comprendiendo que la verdad es el destino de su muerte, la predestinación establecida de su muerte. Eso como para entender el núcleo de la novela. A mí me parece interesante ver cómo Bioy Casares, también como lo ha hecho muy bien Borges, de quien hemos hablado en su momento, comienza la novela, ya que estamos hablando de literatura, hay que pensar en el lenguaje, hay que pensar en cómo está construida la sintaxis, cómo está construido el desarrollo de los hechos, etc. Si me permiten, quisiera leerles el primer párrafo de la novela, El sueño de los seres, para entender ciertos elementos que ya están puestos en la primera parte. O sea, la novela empieza contando el final, definitivamente. El sueño de los héroes. A lo largo de 3 días y 3 noches del carnaval de 1927, la vida de Emilio Gauna logró su primera y misteriosa culminación. Que alguien haya previsto el terrible término acordado y desde lejos haya alterado el fluir de los acontecimientos es un punto difícil de resolver. Por cierto, una solución que señalara a un oscuro demiurgo como autor de los hechos que la pobre y presurosa inteligencia humana vagamente atribuye al destino, más que una luz nueva, añadiría un problema nuevo. Lo que Gauna entrevió hacia el final de la tercera noche llegó a ser para él como un ansiado objeto mágico, obtenido y perdido en una prodigiosa aventura. Indagar esa experiencia, recuperarla, fue en los años inmediatos la conversada tarea que tanto lo desacreditó ante sus amigos. La novela, como les digo, cuenta el final, en definitiva. Sí. Porque hay una palabra ahí, primera culminación, primera y misteriosa culminación. Hay algo que se termina en esa tercera noche del primer carnaval, pero es la primera, misteriosa, de la segunda culminación, la culminación en espejo, que es la verdadera culminación, que es su muerte. Cuando él entra a la alfombra del sueño de los héroes, ¿no? La novela termina diciendo, bueno, entró al sueño de los héroes cuya alfombra estaba puesta para los valientes, algo así. Y me interesa mucho esto de que alguien haya previsto el terrible término acordado y desde lejos haya alterado el fluir de los acontecimientos, es un punto difícil de resolver. Porque en definitiva, si empezamos a hacer un juego de cuadros sinópticos y tratamos de trazar cómo está construida la línea temporal, nos vamos a dar cuenta que en realidad Clara ya estaba prefigurada en las primeras 3 noches y reasume un papel de iluminación en las segundas 3 noches porque modifica desde lejos. Vuelve desde lejos temporalmente para reubicar en tiempo y lugar a Gauna. En definitiva, Clara es la que termina siendo y develando el misterio que está oculto para él. Y esto de indagar esa experiencia, recuperar algo perdido en ese carnaval, Exacto. vivir nuevamente todo ello, es parte también de ese caos primordial o de ese rulo, ese lapso temporal que se da en la novela. O sea, la novela tranquilamente podría traducirse en la primera parte y los últimos 4 o 5 capítulos. Ahora, en el medio, en todos los capítulos que hay una perfecta noción de el peregrinar, ¿no? el andar, ¿no? el vagabundear de Gauna. Larsen es el amigo. Y como para terminar y no monopolizar la palabra, es interesante ver que todos los hechos transcurren en Palermo. Y el vagabundear de Gauna y de sus amigos y toda esta banda que juegan al truco y se juntan a beber y se van a guitarrear con Valerga, etcétera, etcétera, transcurre en una geografía de Buenos Aires de los años 30 que es imposible. Que van caminando, caminan kilómetros en una noche y no toman ningún transporte, digamos, sí creo que se toman un charré. Un charré, una carreta, digamos, a caballo, ¿no? Una carroza. Pero hay un énfasis que también es protagonista, que es el espacio. Sí. El espacio y el tiempo. Que son tiempos también de tensión, de tiempos morosos en la narración, que buscan recuperar ese tiempo dinámico y caótico que es el carnaval. Y en el medio de la novela hay un viaje al campo. Sí, de la nada. Se van al campo. Y en el campo, alejado ya del centro caótico y neurálgico de la ciudad, hay
un viraje, ¿no? Ahí la novela me parece que cobra otro sentido. Está en el punto medio, tenemos la primera parte y la segunda, luego del viaje al campo de Clara, de Gauna y sus amigos, que marca también ese regreso, ¿no? En el ritornelo, en círculos concéntricos. ¿No? Más o menos. Totalmente. De hecho, valga decirlo, son 3 noches, 3 días y 3 noches, luego 3 días 3 y 3 años. noches y 3 años. ¿No? Muy bien, exacto. No quiero ser blasfemo, pero la novela también toma ese símbolo, el número 3, de la vida de alguien. ¿No es cierto? Son 3 años en la vida pública de, ¿no es Sí. cierto? Ni más ni menos. Y el recorrido que hace, ¿no es cierto? Muy bien, Palermo, Saavedra, Flores. Flores, en un momento llegan a mi querido barrio donde viví de niño, Devoto. Claro, que van a la confitería que estaba al lado de la casa de mis abuelos. Siempre me golpeó la novela. Que claro, Devoto en 1927 era un, ¿cómo decirlo? Campo prácticamente. Había unos caserones, nada. Se hacía el carnaval en la plaza de Devoto, enfrente de la confitería Usmininus se llamaba, ¿no? Después, hoy en día hay una confitería mucho más famosa en ese mismo lugar, enfrente de la plaza. Y ese recorrer el norte, justamente, ¿no? El noroeste y el norte de la ciudad, ¿no? Devoto, Saavedra, Palermo, hasta ir hasta el otro extremo de Flores y demás, es ese recorrido, el circuito justamente que se va a volver a repetir con el lago de Palermo, ¿no? Como una marca también, y el río ahí enfrentado por demás. Sí, son zonas liminares. Son zonas justamente. liminares, totalmente. Hay un momento en el que algo así como, ya en el carnaval del 27, Gauna entrevió el otro lado. Claro. Dice, ¿no? Como, Exacto. ya vio algo ahí. Hay algo en los personajes, en el nombre claramente, ¿no? Pero en el caso de la luz y la sombra, ¿no? De un Valerga, ¿no? Que por otra parte el juego, ¿no? El hecho del valor y demás, como un ser contrainiciático, demoníaco, que es muy interesante de observar, ¿no? Porque se llama como yo, Sebastián Sebastián Valerga. Sebastián Valerga. Aparte Por es lo el terrible, doctor ¿no? Valerga. El doctor Claro. Valerga. El doctor Valerga y el otro es el brujo Taboada. Claro. Hay también un juego de oposición Sí, entre sí. quién es el que sabe realmente. Claro. Valerga es un pendenciero, un Totalmente. personaje bastante Un particular. cuchillero. Un cuchillero, ventajero. Doctor de comité, diría. Claro, sí, sí, Claro. que no le tiembla en pulso en una partida de truco tajearle la cara a un oponente porque, no sé, lo miró torcido. Exactamente. De hecho, es la última representación del matón de barrio sobre la base de una... Por eso decía que importante los años, 1927, 1930, son los años del radicalismo irigoyenista, que tiene esta concepción del caudillo de barrio, ¿no? El doctor, que no solían serlo, pero era un reconocimiento de... Muy interesante la ubicación que Bioy conocía, uno de los autores que más conoce Buenos Aires. Bioy nombra un lugar de la ciudad de Buenos Aires y es increíble el detalle, ¿no? El otro posiblemente haya sido don Ernesto Sábato, ¿no? Que tenían un conocimiento de la ciudad enorme. Un pasillo, un pasadizo, una esquina impresionante. Bueno, en este caso la geografía de Buenos Aires, como bien decía el procónsul, con una geografía muy también pintada por fragmentos, ¿no? Es decir, Sí, también una geografía pesadillesca, sí, ¿no? Sí. es una Buenos Aires de oscuridad. Sí. Pensaba justamente la similitud que tiene con una de las novelas por excelencia del fantástico, que es La Otra Parte, Claro. que la Sí, sí, sí. hablábamos. Irving, de Cuban, que la habíamos hablado en el doble, y cómo sobre el final de La Otra Parte aparece la figura de Miurga, y acá Ujú. aparece sobre el principio. Sí. Y tiene esa similitud en el sentido de esta ensoñación, que es un viaje interior, ¿no? Porque toda iniciación en realidad es un rito interior, claro. y como él tiene esta doble iniciación, o estas dos vías de iniciación, que una es lo que se llama, ¿no? Podríamos decir con el brujo, una suerte de espejo con lo que es una vía mística, Sí. que es una vía más exotérica, ¿no? Una Ujú. vía más que tiene que ver con el camino de lo religioso.
no está explícito en ese sentido, pero lo oculto. Sí, de lo espiritual, claro. un viaje espiritual, si se quiere. Exactamente. Y él, junto a su hija, que después va a ser como su amor, y justamente su parte más exotérica, su parte más acá, ¿no? Su vida, su constitución matrimonial y demás, es una vía de iniciación, y después él tiene la otra, que digamos, no se tocan, pero son complementarias a su vez, que es la vía iniciática, que siempre es interior y es propia, ¿no? Que es todo un recorrido a aceptar su propia muerte. Exactamente. Aparte, perdón, doctor. No, adelante. Por El Dios. tiempo que le dedica Sí, el narrador, que es un narrador muy particular también, Sí. ¿no? Es un narrador, Sí. tiene unas acotaciones, ¿no? Que son muy particulares. Omnisciente, pero a la vez. Sí, es medio jugando. testigo sí, también. Sí, es un- sí, sí. Por eso es un narrador que omnisciente. Sí. va y cuando quiere hace alguna acotación Sí. que no beneficia a los personajes. Es como si jugara, como si el demiurgo fuese él, Claro. el propio narrador. Pero el tiempo que le dedica a la relación amorosa y a la concreción, en definitiva, de la relación entre Clara y Emilio Gauna, es muy interesante porque toda la cuestión de los intríngulis y de los detalles de un matrimonio, dónde vamos a vivir, de qué vamos a vivir, qué tipo de muebles vamos a poner, todo eso está ahí dando vueltas y como, es como si estirara el tiempo y no se terminara de definir. Insisto, hasta ese viaje al campo, que aparte van ahí en una catramina, Sí. que el auto se queda en el medio de la ruta, va, viene, ¿no? ¿Dónde vamos a dormir? Se corta la luz en un momento. Es algo muy lindo, yo lo he apuntado aquí. Cuando están en el viaje, se corta la luz en el campo y Clara le empieza a mostrar las cosas. Clara le mostraba todas las cosas a Gauna, la puesta del sol, las tonalidades del verde, las flores silvestres. El muchacho dijo: es como si hubiese estado ciego, me enseñás a ver. A Clara le enseña a ver las cosas naturales, las cosas como son. Por eso hay una vía de iniciación espiritual representada en Clara, la luz, En la ¿no? mujer. En la mujer, La mujer. en la salvación, Ujú. que es la que le va a mostrar la verdadera luz cuando la máscara sea Clara, la mujer de la máscara que él recuerda. Sí, Es eso también, Clara. ¿no? La máscara pasa a ser la verdad como pasa en los carnavales. Exacto. La idea de ponerse una de las que las máscaras sean feas o den miedo en el carnaval tenía un sentido Sí. absolutamente tradicional, que era justamente el carnaval es un momento de desorden y de el descenso de influencias inferiores, ¿no? De influencias demoníacas, de lo bajo. Es que, Condesa, uno no se disfrazaba de Superman porque Claro. quiero ser Superman. No, Claro. me disfrazo de demonio. De lo que soy. Claro. Bueno, Entonces cada exacto. uno hacía una máscara más semejante a lo que eran sus peores aflicciones, ¿no? Totalmente. Entonces por eso eran monstruosas y demás. Como bueno, en este periodo de tiempo, de vuelta con el tiempo, vamos a estar rodeados de influencias inferiores que tienen que aparecer y que tienen que salir, ¿no? También para purgarlas, por supuesto, y para retornar a la luz. Entonces que él vea la verdad en ella, en la máscara, como esta máscara del espanto que le está mostrando la realidad, ¿no? Que él se va a encontrar con su propia muerte. Que también algo muy interesante del final es que el testigo es el mudo. Ujú. De que El mudo determina- encontró el cuerpo. el mudo Claro. contra el cuerpo, que en los rituales eleusinos los iniciados perdían el miedo a la muerte con un pacto de silencio, Claro. ¿no? O sea, les regalaban el poder perder ese miedo a la muerte, mostrando, ¿no? Entre comillas, no era algo Pero- literal, que era, pero con un pacto de silencio, ¿no? Claro. De alguna manera. Exactamente. El mudo encontró el cuerpo, muy buena. Totalmente. Y es interesante porque desde mi punto de vista, Sí. yo no quiero arrogarme la verdad sobre la lectura del texto, pero es una muerte necesariamente no heroica, más allá de que, Claro. de que el título sea El sueño En de los balde. héroes. Es en balde. Ujú. Y termina siendo algo terrible. No tengo ahora el texto para citarlo, es muy grande el texto que tengo. La obra completa de Bioy Casares, que es muy grande para traerlo, pero algo así como infiel a su destino, no le dedicó ningún pensamiento a su mujer en la Sí. muerte. O sea, no se acordó de Clara en la muerte. Se acordó de el cuchillo, viendo su reflejo, y ese éxtasis, decir, voy a morir heroicamente, ¿no? Y no termina de quedar claro, porque en definitiva a Gauna le falta justamente esa dimensión trascendente, que Clara se esfuerza en demostrárselo, porque en un montaje paralelo, si se quiere, hablando en términos cinematográficos, Clara le está explicando a otro amigo, al rubio,
diciendo, no, la máscara era yo, ¿no? Sí. Y el narrador termina el último capítulo y dice, bueno, ¿y qué pasó con Emilio Gauna? Y bueno, en una abra cerca de Palermo, no sé qué, y narra todo el episodio final donde está rodeado, le han hecho un círculo sus amigos, círculo como de perros rabiosos, dice, y él se está enfrentando a cuchillo limpio con Valerga, Con Valerga. que lo va a matar, porque Sí. Valerga vive de eso, Valerga es el último compadrito, no sé, Exacto. y lo va a matar. Y Gauna va con el cuchillo, hacemos un mashup, que acaso no sabrá manejar, diría Borges. En el sur. En el sur. señor, muy Y bien. también está toda esa cuestión del laberinto, ¿no? Del mareo. Entonces, por un momento a veces pareciera ser que, volviendo al tiempo, a la geografía, ese peregrinar o esa suerte de ¿cómo se dice?, rondar los límites de la ciudad, son caóticos, son laberínticos. La ciudad termina siendo un laberinto. Ese lo fagocito. El único momento de verdadera realización se da en el campo, se da cuando salen del centro, cuando vuelven a la Arcadia, Ujú. cuando vuelven al origen, vuelven al orden natural. Mientras tanto, la ciudad es un caos. Es espacio, ambiente, entorno, naturaleza propia para lo carnavalesco en su sentido contrainiciático. Ujú. Exactamente. En ese sentido, la película, ahí podríamos darle un puntito, cómo representa el carnaval, aunque se le va un poco la mano porque es más bien un corso, no es un Ok. carnavalesco propiamente dicho. Es que realmente, ¿no? Eso del corso tan cercano fue, digamos, yo siempre digo que es en torno del corso, el aburguesamiento de un ritual, ¿no? Sí. Es decir, se convierte en algo cotidiano, disfrazamos a los chicos. Sí. Que valga decirlo, hay un elemento clave en la novela que es el ciclo. A ver, nosotros hicimos un programa sobre esto, tiempo cíclico y demás. ¿Qué habría de malo que 3 años después Emilio Gauna quiera retornar? El tema es que ese retorno no es ritual, está volviendo a algo negativo. Por eso hay puertas que hay que cerrar. No vuelvo a abrir esa puerta. El conflicto está dado justamente porque él quiere repetir algo que no podés es. entrar acá. Claro, exactamente. Esa puerta que está cerrada, que nos marcaba la condesa, ¿no? en el cuadro, no hay acceso ahí, es mejor que sea así. Porque hoy, discúlpenme, pero hacemos alusión a esto, yo tengo derecho a... No, es al contrario, es cuidar. Justamente no puedo ingresar porque no estoy preparado para ver lo que hay detrás. Ujú. Es un aspecto totalmente, en ese sentido, salvífico. Clara lo salva, pero bueno, el error del hombre, ¿no? Volvemos al ejemplo de Mangold en la anteúltima. Sí. De Claire. Spielberg. Spielberg era. Mangold es Mangold es de la quinta, la última. La quinta. Sí. El de La calavera de la cristal. calavera de cristal, ¿no? Por supuesto. No podés Sí, ver esto. Sí, por supuesto. Totalmente. Y también el carácter ritual, en el sentido carnavalesco de lo trascendente, porque ¿cuál es la diferencia, no, entre un carnaval trascendente o un carnaval desacralizado? Claro. La intervención de algo no humano. Ujú. Entonces, Sobrenatural. Sobrenatural, que por supuesto es lo característico del fantástico también. Por eso es como tan clave para una novela fantástica contextualizarla en un contexto de carnaval, ¿no? Porque tenés el doble Totalmente. fantástico. Claro. Como también todo ritual y todo símbolo tiene un carácter no humano, si no, Ujú. no es ritual, ni trascendente, ni Exactamente. simbólico. Exacto. Entonces justamente hay algo del descontrol con lo carnavalesco, porque justamente lo que se manifiesta, aunque manifestar es una palabra un poco occidental, pero se entiende, digo, lo que aparece, justamente lo que surge es abrirle paso justamente a fuerzas inferiores, a estados inferiores del ser. Porque todo rito iniciático, decíamos, o todo rito sacro, no deja de tener como finalidad la conexión con estados superiores, Ujú. ¿no? De conocimiento. Por ahí es un tema un poco más amplio, pero justamente lo carnavalesco es la conexión con estados inferiores, Ujú. que también son necesarios. Entonces, lo que va a aparecer ahí es algo que un poco justamente desprende el control absoluto de lo humano. Y en torno a la novela, él justamente quería que se vuelva a manifestar esa monstruosidad que él vio manifiesta, que era la revelación de su propio destino, pero justamente no es algo que se pueda forzar, ¿no? Exactamente. Mucho menos que se pueda, digamos, encauzar. Claro, Causar en el sentido de darle cauce
Claro. Porque la orgía, o el rito orgiástico, Sí, de algún modo también es para encauzar esos Claro. instintos menores claro. que suprimidos, reprimidos, son peores. Ujú. Toda la época victoriana es un recanto Un a gran eso, ejemplo. ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, Dorian Gray, Sí, ya lo claro. hemos charlado. Entonces es necesario abrir la válvula, pero manejar la válvula. O sea, si yo la abro y dejo que fluya, y se me va a inundar el rancho. Exactamente. Tiene que haber perdón por los términos tan... No, Totalmente, pero es totalmente. real. La ausencia de Exactamente. ese orden, ¿no? Exactamente. Como vivimos en una sociedad sin orden sagrado, obviamente esto está, y Bioy está viviendo ese orden fundamentalmente. Valga decir que muchas veces nos preguntan, o me preguntan en algún caso, ¿cómo opera lo simbólico? Es decir, es una decisión consciente de tal cosa y tal cosa. Y yo suelo poner como ejemplo, la obra de Bioy. Un hombre que se definía agnóstico, para nada creyente en ningún tipo de sistema religioso o demás, menos dogmático, en el que, como queda claro en esta novela, lo simbólico operó de manera notable. Es imposible no leer El sueño de los héroes desde un carácter simbólico, o sea, desde de las últimas de las dimensiones de interpretación. Justamente, ¿por qué? Porque hay una abolición de querer usarlo como símbolo, entonces lo pongo en este momento. Es natural, en el ritmo del carnaval, es natural que un personaje que va a morir de manera tan sonsa, diríamos, ¿no? Entre casa, de manera tan sonsa, entregándose a la muerte con un matón, ¿no? de última, digamos, de lo más bajo que pueda existir, no ha comprendido la verdadera iniciación que Clara le ha transmitido. Es Clara, ¿no? Es lo femenino, aparte de una sociedad masculina. Sí. Están yendo, ¿no?, todos los hombres a divertirse y demás, y Clara queda fuera porque es la luz, ¿no? Es justamente. Y el único, no es menor también, porque de paso ahí hay una bajada de línea del propio Bioy Casares, ya autor, que es que ella tiene un hobby, que es el teatro. Claro, Ella quiere ser actriz. exacto. Y hay toda una cosa ahí muy turbia, con un compañero de teatro y los celos de Gauna, ¿no? No termina de quedar claro si... Es un carácter bastante Dorian Gray. particular. Es Dorian Gray. Claro. Sí. Por eso digo, hay un elemento ahí que... ¿Cómo vas ahí? ¿Quién es este? Salamín, ¿no? Porque es medio también un personaje impostado, el compañero Sí, de teatro de ella. No me acuerdo ahora el nombre, pero es como que tiene una teoría sobre la dramaturgia y de una cosa muy propia, muy Carlos Argentino Daneri, ¿no? Farfullesca, medio botarate, ¿viste? Y ni hablar de Dorian Gray y El sueño de los héroes en El fantasma de la ópera. Bueno, Ah, ahí está. Tocamos exactamente. otro, la máscara, la semimáscara, ¿no? Qué novela espectacular. Gastón Sí. Leroux, qué Gastón maestro. Leroux. Tal vez mi novela favorita. Sí. Sí, gran novela. Sí, sí. Tan bastardeadas por la literatura, ¿no? Todas ellas Y bueno. consideradas obras menores y demás frente a manuales de teoría literaria con personajes, como decimos. Como Doma Porrini, ¿eh? Como... No, es que realmente, ¿no? Me parece que la literatura tiene que ser un constante de mostrar ciertas teorías elaboradas en cenáculos en los que, como diría la condesa, se fuman cosas prohibidas y salen ciertos elementos, ¿no? Creamos un personaje tan inusual, ¿no? En ámbitos inusuales, hablando de una cosa. Esto es realmente. En esas grandes novelas, en el retrato, en El fantasma de la ópera, en Drácula, ¿no? Drácula, No, sí. en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Mr. Hyde. Ahí tienen todo el elemento sagrado perfecto. Las novelas como lo digo siempre, de Agatha Christie, ¿no? Está Sí. todo el elemento del bien y del mal, y en este caso en El sueño de los héroes, que nos honra, ¿no?, a la literatura argentina. Sacando de lado, por supuesto, la primera... pero era un estanciero burgués, ¿viste? ¿Por qué la voz, Porrini? Y ¿Por qué el bueno, cambio de tono? Sí, cambié de tono, tono porque hay momentos en los que me cansa esta cosa de, claro, porque no trabajaba y era un burgués. Bueno, y en última instancia lo que nos dejó Bioy no es Gente que eso, va a ¿no? asados. Gente que Claro, va a asadorías, totalmente. A ver si No, no podemos se sabe aspirar. Sí, no necesariamente, ¿no es cierto que
también en ciertos cenáculos, no vuelvo a esto porque era una cuestión de clase. En fin, señores, a veces se manifiesta el símbolo en los círculos más increíbles, ¿no? Justamente a pesar o como obra de ello. Hay algo que tiene que ver con el carnaval notablemente, que es un antecedente americano que después los jesuitas van a llevar al barroco de manera notable, que es el potlatch. El potlatch, pleno barroco. Claro, exactamente. Hablando de flamencos. El derroche. Sí. ¿Cierto? El cuadro que tenemos atrás, el hermoso cuadro que hoy la Condesa nos ofrece, ella lo propuso y la verdad que es una maravilla en todo sentido. Fíjense ustedes el derroche de color y demás, el derroche de la fiesta, que justamente es romper los límites. Es decir, hago una fiesta, tiro los platos por la ventana, como diríamos en una época, ¿no? Sobre la base de que ya se ha ido todo eso. Es entregarlo todo, porque después empieza el año de la acumulación. Claro. ¿No? O sea, no es un año de pagaré, ¿no es cierto?, de ¿cómo decirlo?, de acumulación no, hay que liberar todo eso. Es también liberarse material y espiritualmente. Pero como decía la Condesa, tiene que ser lo oscuro, ¿no?, que surja en todo sentido. Sí, por supuesto. Bien. ¿Algo para agregar? Me quedó una perlita, pero si quieres después la vemos después. Perfecto. Último bloque. Así cumplimos con Homero, porque Homero nos va poniendo un término. Él toca el timbre, claro. La campana, toca la campana, nos hace entrar a clase, nos hace volver, nos da el recreo. Dice, bueno, ahora viene la leche con el polvorón. Ahí está, ¿vieron? La leche con el polvorón en este recreo. En el otro nos da sí, Homero, sí, señorita. No, sí. no, yo soy un mero guía de lo que ustedes van a hablar. Homero guía. Yo nada más pongo ciertos límites temporarios. Así estamos, nos guía un ciego. Señoras y señores, damas y caballeros del público, debo decir esto. Como dijo el gran Esquilo, nosotros comemos las migajas del banquete de Homero. Como decimos en Reporte Minoritario, un libro para gobernar a todos. Lunes de 15 a 17. Bien, aquí estamos. Aquí estamos de vuelta, luego del recreo, en la última media hora de Reporte Minoritario, para alegría de muchísima gente que dice, bueno, al fin se va esta gente, pero bueno, aquí estamos con la mejor predisposición. El sueño de los héroes, que por otra parte no es una novela de 300 páginas. No olviden, si no la han podido leer o no la leyeron o no la conocen, vayan en busca de ella. Es una de las grandes novelas argentinas y van a encontrar todo un simbolismo bien aplicado perfectamente. Bueno, tenemos llamados al 11 40 41 96 60. Tengo una perlita. Y Procónsul, ¿quiere? No, me quedo en el tintero. Adelante. Hay un articulito de Castellani, de las canciones de Militis, que tiene que ver con esto y que nos, digamos, a los que estamos en la docencia nos genera alguna resonancia. El artículo se llama Fiestas Escolares. Voy a leer solo 2 parrafitos. A medida que se va perdiendo en nuestro país el sentimiento de lo sacro, se han ido multiplicando las fiestas pseudosacras, sin contenido sacro, a causa de la ley biológica que dice, paso a paso disminuye lo vivo, aumenta lo automático. A principios de este siglo XX, la Iglesia redujo por una razón misteriosa sus fiestas de precepto. Fuera de los domingos quedan 10 fiestas, 5 de Nuestro Señor, 3 de Nuestra Señora y 2 de los Santos. Al mismo tiempo, el mundo liberal empezó a multiplicar las suyas. Fiesta del árbol, fiesta del trabajo, fiesta de la madre, fiesta de San Martín, fiesta de Belgrano, fiesta de Mitre, día del empleado, día del ciego, día del leproso, centenario de Goethe, centenario de Copérnico, centenario de Voltaire, conmemoración de la bandera, ídem del himno, ídem de la escarapela, homenaje a Alem, homenaje a Hernández, homenaje a Lugones, funeral cívico a... etc. No se puede hacer reír a la gente por decreto. Tampoco se la puede hacer sentir. Bueno, y el artículo sigue. Excelente. Pero era a raíz
Esto me lo prestó Jessica, esta es su biblioteca, la estoy saqueando. Mandamos un abrazo a Jessy. Leonardo Castellani de las canciones de Militis, Sí. ese articulito en el Castellani más picante, ¿no? Sí. Este libro es del 73. Pero Al próximo gracioso. acto escolar no lo van a convocar para que lean. No, el tema es que yo tengo que organizar los actos escolares. Unas palabras sobre el segundo vocal de la cuarta junta de gobierno. sí. Claro. Sí, Claro, sí. No, a ver, hago el disclaimer. Yo dirijo una humilde institución educativa en la que justamente promovemos la celebración de las efemérides, naturalmente. Por supuesto. El punto de Castellani no es no hagan más actos escolares, No, es se sobreentiende. justamente el vaciamiento Totalmente. del sentido de la fiesta, de lo sagrado, sentido sacro, ¿no? Como bien dice aquí, en contraposición del jolgorio celebratorio sin sentido, Por supuesto. ¿no? Es decir, bueno, hoy vamos a conmemorar 365 días de la plantación del primer ombú en no sé dónde, qué sé yo. El festival del chancho casado con boleadora, ¿no? Claro. Es un poco satírico en ese sentido. No, pero es absoluta verdad. Tiene que ver con Porque, eso. Sí. Un mundo en el que vivimos todos los días una fiesta, no hay fiesta. Termina Claro. por no haberla, Bueno, ¿no es cierto? por eso supuesto. dice que ¿no? Vivimos en un carnaval perpetuo porque Claro. está lleno de influencia demoníaca por todo lado. Totalmente, Todo un claro. desastre. Si no Es tenemos demoníaco. un tiempo de influencias para eso, Claro. imagínense la fiesta, ¿no? Bueno, vamos a adelantarnos. Sí. Tenemos un aviso muy importante que hacerles. Presten atención. En las próximas 2 semanas, o sea, lunes 16 y lunes 23, no tendremos reporte minoritario. ¿Por qué? Porque esta El Mundial de prestigiosa Clubes. radio, claro, va a estar dedicada al campeonato de fútbol, no, ¿cómo se llama? Mundial de chicos? Clubes. La Unión Mundial- de Clubes, eso. Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. La Unión Genial. también. Estamos Unión con y la paz. condesa divirtiéndonos mucho, viendo al doctor capotear Claro. esta situación. No los ¿por qué escuche, me- Sebastián. Lo estás Totalmente. haciendo perfecto. Muy Gracias, bien, muy bien. gracias. Gracias, Homero, por ponernos nuevamente a lo. Hay un campeonato en el que Ujú. participan equipos y Muy bueno, bien. es importante porque son equipos de todo el mundo. Ya nos explicó Mero la semana pasada y yo fui muy buen alumno y tomé nota. Él me dijo, hay países que llevan 4 equipos porque son importantes y otros que no son importantes, y lo digo así, lo siento Macedonia, no tenés fútbol. Sí. La Liga de Fútbol Profesional de Macedonia no aprueba sí, eso. acaba de mandarme, en fin. Así que bueno, nuestra radio va a, obviamente es un acontecimiento a nivel internacional, va a estar dedicada a ello. El lunes 16 y el lunes 23 no habrá reporte minoritario. La Unión de Fútbol quedó como. La Unión de Fútbol. La Unión de Fútbol Él es aboga por genial. la paz. Totalmente, claro. La Organización No compita. Mundial de... Los claro. equipos se han unido porque Chiquitapia no aprueba esto. Bueno, qué sé yo. Así Entonces, que así el que- 30 volvemos. Volvemos el 30. Sí. ¿No? El- Sí, volvemos. me encanta, Homero puso el especial de Boberix. Qué grande. Se llama así. Boberix. Boberix. Que se llama así oficialmente. Sí, sí. Ah, bueno. Empieza a las 15 horas, va a empezar Boberix estas 2 semanas Asterix y Boberix. a las 21 horas. Homero, ¿en serio se llama Boberix? Se llama En Boberix serio, porque en es serio. el matchup entre Boca y River, que son los equipos que van de la Unión de Fútbol Argentino. Bien, bueno. ¿No? Bueno. ¿Bien digo? Claro. Boberix. Surge de que en el mundo de internet se le dice Bober a River y a Boca juntos. Ah. Se dice Bober. Y eso, bueno, como vamos a ver a Bober, los de Vorterix, Boberix. Perfecto. Esa fue la- Ahí está la nacimiento. gracias, Homero. Yo realmente, bueno, Boca y River van a representar a Argentina y ustedes pueden seguir todo este material por medio. Sí. Yo voy a grabar todo y lo voy a ver después. Bueno, muy bien. En diferido, ¿no? En diferido, por supuesto. No, es que voy en orden. Estoy viendo el Mundial del 30, intentando entender. Creo que lo ganó Uruguay, ¿no? Bien. El primer Mundial lo ganó la República Oriental del Uruguay y se hizo en el Uruguay. Por otra Muy vez. bien. Se los aclaro por las dudas que no lo sepan. Muy Bueno, bien. muy bien. Vamos a las preguntas, Homero. Sí, cómo Tenemos no. preguntas de nuestro querido Cómo no. público. La primera pregunta es, ¿qué pueden decirnos los profes de las tradiciones carnavalescas autóctonas en el norte y en el centro de nuestro país? Algo han hablado, pero por ahí pueden extender un poco. Sí, totalmente. Condesa, Sí. usted tiene Sí, trabajo. justo es el tema de mi tesis, lo hablábamos.
Así que si alguien quiere mandar cosas Básicamente para ayudarme con mi tesis. en forma de dinero. No, dinero no Aportes, necesito. ¿no? Necesito aportes de experiencias que hayan tenido en el Festival de Jujuy. Bueno, Correcto. fin de penete. Jujuy, Mirá, Homero dice que tiene experiencia. Sí, ¿Fines de mándame. enero puede ser? Sí. Sí, yo estuve, cuando viajé al norte, estuve en ese festival. Bueno, viste que el Festival de los Diablitos, como se llama, En el Carnaval Tilcara, de los ¿no? Diablitos, sí. Sí. Es uno, Qué creo que hermoso. de los pocos que quedan en Sí, Argentina que sí, sí. comparten ese carácter tradicional. De hecho, hay que Exacto. tener cuidado con los Diablitos en Sí. Jujuy. No es una pavada. Claro. Así Exactamente. que sí, por supuesto, ese creo que es como el que va a la cabeza para entender la Sí. simbología de estas influencias inferiores de la que hablábamos. Y bueno, habrá miles más, ¿no? En Bolivia. En los carnavales bolivianos. Claro, ahí pero Homero dentro me hace- de- También estuve en algún que otro carnaval. Ah, qué maravilla. Allá en Bolivia. Y otra cosa que me llamó la atención de Bolivia cuando fui es que los mineros en Potosí, sobre todo, tienen como un guardián de las minas que le dicen el tío, Ujú. que es como una suerte de diablo Sí. que como que cuida a los mineros de cada cooperativa de las minas de Potosí. Exactamente. Muy bien. Las máscaras del carnaval boliviano son impresionantes. Sí. Tienen que ver justamente con lo monstruoso y demás. O sea, a ver, lo digo en serio. No es la máscara de Superman. No, lo estoy Claro. diciendo en serio. No es que me burle de Superman ni nada más. Es por tomar un caso. No es que yo quiero ser Superman. Al contrario, soy cargado con la máscara de un demonio, Ujú. ¿no? Para poder cargar con ese mal y demás. Bien. Homero, segunda pregunta. Sí. Otra pregunta decía, ¿se puede entender el carnaval, por lo menos en su origen, como un ritual de liberación de lo cotidiano? Sí, porque es Dionisos Eleuteros. Eleuteros en griego significa libre, lo que libera. De ahí viene el euterio y demás. Eleutería en griego es libertad. El Dionisos Eleuteros es el que libera, pero el que libera con, ¿no es cierto? Todo, es como Santa Rita, lo que te da te lo quita, ¿no? Es decir, claro, es decir, me da una libertad, pero no se olviden que después va a haber un pago. Ujú. ¿No? Tenemos que hacer un pago. Mm. O sea, hay algo para ser devuelto. Es muy interesante. Y el dios enmascarado, ¿no? Sí. Condesa, procónsul, ¿algo para agregar? No, No. todo está muy bien, muy claro. Perdón, yo agrego una pregunta mía. ¿No tendrá algo que ver con más esto del carnaval como algo de la purga por ahí? ¿Por ese Sí. lado? Sí, Sí, ¿De purgar? sí. el doctor decía al principio, ¿no? Ventear el gas, ¿no? Darle oxigenación a los cuerpos asfixiados, ¿no? Está todo contenido Sí, exacto. todo el año, ¿viste? Pagando las cuentas, a ver. Entonces, y de pronto Claro. hay muy un bien. momento de purificación Sí. ritual y sagrada. La tragedia es eso. Claro. Es, Claro. No se olviden que el teatro, como muy bien cita el procónsul en este momento, muy bien, el teatro se representaba en ese momento. Sí. Es decir, la tragedia, imagínense, se hundían en el mayor de los dramas, por decirlo de una manera, y luego la comedia, la liberación. No solo porque, bueno, se escuchaban 3 tragedias seguidas y Dios mío, sino, claro, uno diría, bueno, vamos, ¿no es cierto?, para que no se suicide todo el mundo, sino también como el tiempo, Mm. 3 tragedias, una comedia, fíjense. Es decir, el tiempo sacro, trágico, la condición trágica del ser humano y luego la comedia para poder continuar, ¿no es cierto?, Sí. el esfuerzo ante la vida, por El supuesto. famoso alivio cómico, ¿no? Claro, el alivio Y como... también en el simbolismo del teatro tradicional, como los personajes eran ángeles y diablos. Exactamente, Sí. exactamente. La primera representación, las primeras representaciones teatrales. Un alivio de luto, diríamos, ¿no?, ante la Mm. vida. Claro, sí. Otra pregunta pedías sobre todo a vos, Diego, que recuerdo que lo dijiste adelante. en el primer bloque. Es simple la pregunta, ¿por qué el carnaval ordena? El carnaval ordena porque justamente permite reconstruir o reconfigurar el tiempo sagrado. En el caso de la tradición cristiana, ¿no? Ordena el tiempo sagrado, separado del tiempo profano. El tiempo sagrado es el inicio de la Cuaresma en el miércoles santo, que va a dar luego pie a la Pascua, ¿no? La Pascua de Resurrección en este caso. Ordena en tanto que forma parte de la distinción del calendario litúrgico. Sabemos que empieza la Cuaresma porque han terminado esos 3 días de, entre comillas, desorden ordenado, que es lo carnavalesco, Sí. ¿no? Que Sí. es como la conjunción entre la tradición no cristiana Ujú. y el rito de celebración de la Pascua, de la Cuaresma, Qué Sí. maravilla. ¿no? conmemoración, ¿no? Precioso. Haber tomado una tradición no cristiana e incorporarla. Fíjense ustedes la Sí. sabiduría de los
de los hombres tradicionales de la tradición cristiana, ¿no? Que se dieron cuenta que era un elemento sagrado que superaba incluso a su misma. Vuelvo a la cita de Piper, ¿no? Es decir, allí donde hay miércoles de ceniza es porque hay carnaval. Claro, exacto. O hay carnaval allí donde hay miércoles de ceniza, ¿no? La supresión del tiempo sagrado es la anulación del carnaval. Exacto. Ordena en ese sentido. Exacto. Bien. Perdón, también tiene relación con la pregunta anterior. O sea, la purificación, en tanto necesito desinfectar la herida, sacar lo que está, digamos, provocando, el fármacos, vuelvo a lo griego, la purificación de algo que está manchado para restituir su orden prístino. Sí, señor. Sí, también si uno tiene como finalidad la cotidianeidad de la elevación de estados del ser, tiene que mirar para atrás, ¿no? Y para abajo y tener ese diálogo con lo inferior para poder transformarlo justamente, por eso un desorden para volver al orden. Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Cito el cuento La máscara de la muerte roja de Edgar de Allan Poe. Poe. De Poe. Y No, para tener en cuenta eso. de Daniel Hawthorne, El velo negro del pastor. Ah, Muy, muy bueno también. Bien. En relación con lo mismo. Muy bien. Voy a tomar estas últimas palabras que dijo la condesa, desorden, porque la siguiente pregunta viene por ese lado. Se ha asociado el carnaval al caos y en este sentido nos preguntaban cuáles son los límites de ese caos, si es que tiene. No. Exactamente, porque el hecho es, a ver, el procónsul decía lo del orden en el caos y demás. Es un tiempo en el cual liberamos. Ese tiempo está delimitado, es un tiempo sagrado, ¿no? Ahora, lo que ocurre en ese tiempo tiene que ser lo suficientemente profundo como para poder después devolvernos al mundo del orden. Porque si yo le doy 2 minutos de recreo a los chicos, lo hago, ¿no es cierto?, más práctico para que me entiendan, no hay liberación. Tiene que haber la suficiente liberación para, ¿sí? Estamos hablando de una purificación. Justamente todo el año, como bien decía el procónsul, estamos pagando impuestos, estamos haciendo, claro, estamos esto, aquello, cumpliendo y demás, y de pronto te digo, bueno, tenés 5 minutos para insultar al político Claro. de turno y no alcanza. ¿No es cierto? Sí. Ustedes me dirán, no alcanza. Y también eso, entiendo que la pregunta va como, bueno, ¿cuál es el límite moral, no? De Bueno, lo el que sucede. cristianismo marcó. Claro, pero justamente tiene que ver con las búsquedas propias de una sociedad tradicional, entonces no van a perder tiempo, por así decirlo mal y pronto, diciendo, bueno, ahora se pueden cometer amoralidades o Claro. crímenes, entonces, como la idea tal vez de la purga, cometamos los que se puede. No, el interés Claro, estaba ahí puesto... se pasaron de rosca, me parece. claro, estaba puesto en una búsqueda espiritual, Por en lo que es supuesto. una sociedad tradicional, porque justamente entiende que esas influencias no son de carácter humano. Totalmente. Había una película en la que ustedes tienen más, en la que justamente estaba el permiso para matar. La purga. de Pulch. Por eso preguntaba. Ahí estamos, muy bien, exacto. Bien. Claro, justo preguntaba por esa película y habían preguntado en el chat algún tipo de vinculación con esa película. Claro. Sí, es que se toma la idea, pero justamente en una sociedad desacralizada donde el desorden es civil, Totalmente. no es espiritual, en ese sentido. Lo civil está desgajado totalmente de lo sagrado, Claro, cuando en realidad es una esfera menor de lo Claro. sagrado, ¿no? claro. El problema no es un problema político, esto por lo que venía de este fin de semana, no es un problema meramente político, es un problema metafísico. Sí. La política está desordenada porque no hay metafísica. Sí, sí, hay pseudo sí. espiritualismo con saumerios. Claro, totalmente. La condesa. Y así está. Bajada Después me de dice a mí la cornisa. Sí, es verdad, Claro. tenés razón. Y tenés ella razón, tenés razón. directamente Cornisa, está cornisa. caminando por Como el un Empire desfiladero. State, así con un paraguas. claro. Levita por arriba de la cornisa la condesa. Total, sí, totalmente. Pero es condesa. No, pero por favor. Ah, Ella se traslada. exacto. Traslada, no camina. Tengo mi guardia imperial. Sí, Sí, Claro, totalmente. no se olviden que afuera Sí, están. claro. Sí. Cuidadito. Homero. Midi, voy con Sí. una pregunta, por ahí está más dirigida para vos y Sí. es muy potencial e hipotética. A ver. Pero preguntaron, ¿es inadaptable el sueño de los héroes a una película? Está buena la pregunta, porque justamente este carácter no humano o esta ensoñación, bueno, ¿cómo filmar los sueños, no? Son todos grandes problemas del cine fantástico, vamos a decir. Obviamente hay ejemplos que lo hacen, creo que es muy fácil de entender cómo se hace mal, que es
una suerte de no traducción para mí a lo que sería el lenguaje cinematográfico, que termina en una cosa medio de delirio, medio de que no se entiende muy bien lo que sucede. No sé si es el caso de la adaptación de la película porque no la vi, pero alguien que hemos hablado hace 2 programas o un programa, no me acuerdo, es Peter Weir. La película por excelencia para mí, para entender eso, es La Última Ola, que habla del tiempo de los sueños. Un hombre que está como entre el mundo de los vivos y el tiempo de los sueños de los aborígenes australianos, y no es como una cosa que no se comprende. Tendríamos que tocar un día ese tema. Sí. Es un lindo tema. Sí. Ese, y por ahí abonando la respuesta o sumando un porotito, es el medio por el cual circulan ambos textos, ¿no? Claro. El medio literario de la novela tiene una potencia y tiene un alcance y tiene una dimensión estética que en este caso puntual me parece que en la traducción, el lenguaje cinematográfico, es inevitable caer en una alegoría. Claro, o en sí, algo por ahí que, habría que hacer una historia basada en... Exacto, me parece que por eso Weir es... Claro. Si vamos a hablar del tema sueños... Total. Quiero recomendar una película del director de The Wall, seguro lo conozcan por la película de Pink Floyd, Alan Parker, que habla sobre un ritual vudú. Yo amo el terror vudú, otra cosa muy difícil de filmar. Bueno, el genio Jacques Tourneur, filmando terror vudú, ahí también tiene un ejemplo. Amado vudú. No. Es de terror, ¿no? Cornisa, pero ya se cayó al abismo, ¿no? Hay cornisa. Vi la pelota picando y tuve que... Por favor, bueno. La película se llama Angel Heart, de Alan Parker, que habla de un ritual vudú y un hombre un detective que queda como metido en lo que aparentemente era un crimen y resulta que era todo un entramado vudú. Y bueno, el terror vudú también, cuando está bien hecho, Jacques Tourneur y esta película, para poner 2 ejemplos, de Alan Parker más contemporánea, son un claro ejemplo también de cómo tratarlo bien. Ahí la vemos, está Robert De Niro. ¡Ay, la hemos nombrado. Sí, No me acuerdo en qué perfecto. episodio Ahora, sí. Muy bien, en, muy bien. Sí. Ahora mal, sí. no. Ay, pará. Qué demonio, Dios. Sí. Qué gran película Sí. esta, sí. Sí, totalmente. Así La que- escena del huevo duro. del huevo duro. Ah, El huevo del mundo. el huevo del mundo. Claro, el Don huevo Falo. del mundo. Totalmente. Todo Así el que simbolismo. eso. Bueno, y ni hablar también, siguiendo por la línea de terror vudú, de Believers, que no me acuerdo el director, perdón, Los Creyentes, y la grandísima obra maestra de Wes Craven, de Serpent and the Rainbow, La Serpiente del Arco Iris. Así que ahí tienen ejemplos de cómo tratar Muy sueños, bien. rituales y Perfecto. cosas complejas cinematográficamente. bien. Acá tenemos The Believers, una obra maestra increíble. Perfecto. Muy bien. Vamos con una pregunta más, si le parece. cómo Nos no. piden ayuda para un trabajo práctico que dice: Homero, ¿qué piensa Ortega de la salida de Mastantuono y cómo se puede relacionar con la historia de Judas? Tienen 2 semanas para... Tienen 2 semanas para entretenerse con eso. No voy a emitir declaraciones que puedan perjudicarme a futuro. ¿Quién es bastante? Después le explicamos. Demasiado fútbol por hoy. Tengo una pregunta más que va de verdad, si quieren hacemos la última, que Bien. nos escriben por WhatsApp. Muchas gracias. Recordamos que también nos pueden Gracias, recibo eh. preguntas por ahí. Y dicen, ¿podrían profundizar en la máscara, que algo que habrían Sí. hablado hace un Sí. rato, como símbolo de su relación con el carnaval? Cálido abrazo para todos, gracias por el trabajo que hacen. Un abrazo al oyente. Hay muchísimo. La máscara tiene varios valores. Tiene un valor desde el punto de vista actoral, que viene también de lo ritual. Piensen en las máscaras del teatro. Están las máscaras de carnaval y están las máscaras de ritual directo, ¿no es cierto? Que podemos ver a veces en algún documental sobre la África y demás todavía, o del Amazonas y demás. Es decir, para los pueblos tradicionales, la palabra máscara en latín se dice persona. Es decir, me recubro de, en griego onkos, ¿no es cierto? Es decir, esta idea de me recubro de, soy otra persona, tengo otra personalidad. Por eso el enmascaramiento, el hipócritas en griego, ¿no? Que da pie al actor. Justamente, dependiendo del rol y del ámbito sagrado en el cual nos desarrollemos o vayamos a actuar, la máscara tiene un valor notable. Incluso en los carnavales ya muy estetizados. Por ejemplo, el de Venecia, ¿no? Las máscaras venecianas, que por aquí atrás Preciosa. había una, ¿no? Veneciana. Ahí hay una máscara parecida Al a las fantasma de máscaras. la ópera también. Claro, que es la del fantasma de la ópera, muy bien, exactamente. Que es esa máscara justamente estetizada y demás,
cuya idea es perder la personalidad que tenemos para cubrirnos de otra y permitirnos ciertas cosas, ya que estamos con cuentos, ¿no? El procónsul citó recién una genialidad. El querido Edgar Allan Poe escribe El tonel de Amontillado en un carnaval descendiendo a un ámbito de sacrificio. Por el amor de Dios, Montresor. ¡Qué maravilla! El gran cuento. Yo, Precioso, de mis si no es mi favoritos. predilecto, sí. Narciso Ibáñez Menta Sí. hizo una adaptación de ese cuento en una película que se llama Relatos Asombrosos, algo así, de Correcto. los años 60. Muy buena adaptación. Ah, bien, bien. Es muy Sí, linda. Yo también he sido feliz, como tú, Fortunato. Cuando le dices eso, algo increíble. Una genialidad. Así que La Máscara tiene muchos valores. Si le interesa el tema, hay muchos teóricos desde el punto de vista de lo antropológico, etnográfico y por supuesto de la tradición que han trabajado con Sí. máscaras. Y vean el capítulo El Vengador Infantil de de la primera temporada de Los Los simuladores. Simuladores. Ah, excelente. Bien, Homero, ya estamos. Respondimos a todas las preguntas. El tema de dentro de 2 sí. semanas. Ojo, el tema. Condesa, ¿qué tenemos? Bueno, después les vamos a recordar igual en nuestras redes, estén atentos a las redes de reporte, pero vamos a hablar el 30 Dentro de 2 semanas. de el pacto fáustico. El pacto fáustico. Hablando de... Ya que estamos. Claro, ya que estamos con cosas oscuras. Sí. el Fuimos pacto dejando easter eggs, ¿no? Sí. En este programa. Sí. Exactamente. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué íbamos a ver? La Por ópera Fausto de Gounod. compenetradísimo con el programa. Charles Gounod, un gran compositor francés del siglo XIX, compuso una ópera que se llama Fausto, ni más ni menos Faust, en francés. Es una de las grandes óperas, de la Grande Opéra se dice, porque es una ópera magna, grande en extensión, con danza y demás, ¿no? La ópera francesa de mediados del siglo XIX. Ópera que toma, ¿no es cierto?, en el Fausto criollo, el querido Stanislao del Campo. Claro, Stanislao del Campo, para ubicar el pacto fáustico que el gaucho cree que ha existido. Es una obra satírica y demás, pero bueno, qué linda ópera. La Condesa nos propuso eso. Excelente. Es una ópera muy Por bella, tiene un supuesto. área muy bella y una vuelta de tuerca, porque no es el Fausto de Goethe, no es el final del Fausto de Goethe. Hay algo que uno quiso variar en torno de ese final. La encuentran en importante. YouTube Está en YouTube, y sí. seguro van a encontrar varias versiones y seguro la sube nuestro queridísimo Matías Macetti a la página, así que estén atentos. Totalmente. reporteminoritario.com. Así que de Charles Gounod, Fausto. Tienen 2 semanas para ponerse al día con todo el contenido. Totalmente. Vamos De aquí a 2 semanas pueden leer Ana Karenina, pueden leer En busca del tiempo Guerra perdido. En busca del tiempo perdido. Los hermanos. Claro, los hermanos Karamazov. Karamazov. No hay excusas para no hacer la tarea esta vez. Claro. Totalmente, muy bien, Homero. Homero es el alumno que recuerda, profesor, tiene que tomar examen, claro. O sea, es así, es El increíble, peor. claro, Es el peor. claro, es terrible, es terrible. Pero es un placer hacerlo para ustedes. Ah, Te queremos, Homerito. Grande, Homer. ya está, hoy es el Maestro. día de la sensibilidad profunda. Bueno, gracias. Los vamos a extrañar. Recuerden Sí, que los vamos a extrañar. 2 lunes no vamos a estar, que va a estar Boberix. Boberix. Ahí está. A Miss Sí. Boberix. Por esta unión de fútbol que va a haber. Y recordar que, bueno, hemos estado hablando hoy fundamentalmente del carnaval y hacer alusión a algo importante, creo yo, para que nuestra vida no sea actuada por los demás, que el tiempo apolíneo sea el mayor y el dionisíaco tan profundo que su brevedad nos deje con gusto de más. Buena semana.